Ok, sean bienvenidos. Buenos días, son las 10 de la mañana, 10:01 de la mañana, día 31 de mayo 2020. Y pues ya se encuentra con nosotros uno de los alumnos del segundo semestre de arquitectura. Les sugiero que cada uno de los que están ingresando a la clase, por instrucciones de la administración, prendan sus cámaras, pongan el nombre correcto de ustedes, de cada uno de ustedes en cada una de sus ventanas para Bien. que la administración sepa quiénes son y qué hacen, ¿no? Entonces, Me confundí el nombre. cámbiale de nombre. ¿Cómo se cambia? Ciérrale y vuelves a iniciar. Ah, ya. Ya, creo que aquí está. Ya. Bueno, este, los que no tengan la oportunidad de poder ingresar a clases en tiempo real, este, les invito a que puedan ver los videos en YouTube. Prácticamente las actividades sí se va a pedir que sean semanales, que las cuales puedan ustedes cumplir. El día de hoy vamos a dejar una actividad con la finalidad de que esto pueda apoyarse para su examen. La próxima semana creo que es su evaluación de ustedes. Entonces también ese mismo ejercicio les va a ayudar a que el momento de su evaluación les pueda servir como como un tipo temario, ¿no? Entonces, sí les pido eso, que el día de hoy presten atención. Los compañeros que no logren enviar su tarea en esta semana, cuando hagan su examen, se les va a dificultar enormemente, por lógica, por no haber tenido el archivo, por no haber hecho el resumen, por no haber hecho nada. Entonces, cuando hagan el examen van a quedar, pero pálidos, ¿no? De que, ¿y qué le pongo acá? Pues debiste haber hecho la tarea de la semana y debiste haber leído el artículo y te iba a servir mucho para tu examen. Por esa razón, lo dejamos para estos días porque prácticamente es cuando ustedes deben de estudiar mucho más. Recordemos que la forma de estudiar hay dos formas. El que es constante y que de poco a poco se dedica y tiene la disciplina de estudiar constantemente, ese es algo que sería muy bueno en todos los estudiantes, pero pues prácticamente sabemos que son muy pocos. Y el otro es la memorización a corto plazo. Casi muchos aplican eso, de que 1 o 2 días antes están leyendo lo que va a ver en el examen y pues lo que le toque la suerte de acordarse. Entonces, aplicando eso, por eso les voy a mandar este último artículo en esta semana. Tienen toda esta semana para estudiarlo. Va a llegar el día del examen de la siguiente semana. Va a ser un examen digital. Vamos a procurar que esté en línea para que podamos calificarse. Y con todo, y con esta tarea, junto con las demás que ya no ustedes enviado, más el video que ustedes van a realizar, ahora con eso va a acumular. Ya les había comentado acerca del video, ¿no? Recordarán ustedes que tienen que hacer un video de 1, máximo 2 minutos. El artículo, ¿de dónde van a hacer el video? El video lo van a hacer también del artículo del que voy a enviarles. Prácticamente ese artículo le van a dar bastante uso. Déjenme buscarlo aquí al donde quedó. Espérenme tantito. Tum. Vamos a ver dónde estuvo. Ok. Entonces sí le van a dar bastante uso. Prácticamente lo que van a ocupar es que el documento, se los voy a presentar ahorita en pantalla cuál es el que van a hacer. Espérenme tantito. Tengo para el día de hoy varios artículos que me interesa que lo vayan leyendo. Vamos a ver, tiene un nombre medio raro. Mm, Este es uno de ellos. Creo que es este. No. Tararán. Tampoco creo que sea este, o sí. De tantos libros que tenía yo abiertos ahorita, ya se nos perdió. Y lo teníamos a la mano, supuestamente. Vamos a ver. Ah, bueno, aquí hay otro que.
Se los voy a comentar de una vez. Como siempre, aquí está. Como siempre, hacemos un preámbulo de tiempo para que los jóvenes que estén en otra clase o tengan alguna actividad personal, puedan tener un espacio de 5, máximo 10 minutos y puedan de alguna manera, pues levantarse, tomar algo de desayuno y poder continuar con la clase que sigue, ¿no? Sabemos que esta es una tarea muy difícil, estar sentado frente a la cámara mucho tiempo y pues eso de mi parte pues lo comprendo. Entonces les pido de favor que en el tiempo que sea menor posible se puedan conectar a la clase que continúe y a la clase que continúe y que no tarden demasiado. Bueno, en esta ocasión pues ya transcurrió 7 minutos. Vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Voy a empezar a compartir cuál es el artículo que ustedes van a hacer de tarea, cuál es el artículo que van a hacer como video, lo que hicieron como texto, lo van a narrar como video de 1 o 2 minutos. Lo pueden hacer con su celular, con la cámara web, con lo que ustedes gusten. Y ese mismo artículo les va a servir para el examen. O sea que entre que más lo estudien, pues es más ganancia para ustedes. Les voy a empezar a compartir el artículo que está por acá. Vamos a ver dónde quedó. Y este documento, vamos a ver si se dejó compartir o no. Pareciera ser que no se dejó compartir. Ahí está. Este documento se llama Arquitectura y Urbanismo del siglo XX. Es un documento de 34 páginas aproximadamente y lo que tienen que hacer es un resumen de este documento. Abarca gran cantidad de información tanto de México como de Europa y además tiene nombres de arquitectos mexicanos que nos van a ir dando una pauta de quiénes son los arquitectos que se dejaron influir por la corriente europea y que eso benefició mucho a México. Sin embargo, no es el único libro que habla acerca de esto. De hecho, hoy vamos a hablar de otro libro que se llama Arquitectura de la Revolución, Simbolismo de las Ciudades y Obra Pública. Y otro libro que habla muy, muy bien es este que se llama La Modernidad Arquitectónica en México, una mirada a través del arte y los medios impresos. Prácticamente estos libros, este está más largo, este es un libro de 366 páginas, este es una tesis doctoral. Prácticamente son libros que hablan acerca de cómo México ha ido cambiando a través de la historia y que de alguna forma sería bueno, más adelante si lo quieren, que vayan haciendo su biblioteca digital y que lo cuenten con ello, que vayan leyéndolo, porque pues no hay otra forma de adquirir el conocimiento. Independientemente que ustedes vean videos y todo lo demás, es importante que aprendan a tener una disciplina de lectura, que si hay libros a disposición en internet, pues que los aprovechen para que puedan leerlos. Es importante que esto pues se acostumbre, ¿no? Muy bien, entonces este artículo vamos a ir viendo parte de ello. También voy a compartir con ustedes otra página, una página más por acá. Vamos a compartir una página de internet. Vamos a ver. Este otro libro creo que es el mismo, sí es el mismo que estamos hablando. Arquitectura de la Revolución, que es el que tenemos aquí hablando. Uh-huh. Este es un artículo que está digital, Arquitectos de la Revolución. Es un artículo publicado por la Ciudad de México. Prácticamente es reciente, no está muy antiguo. Si lo pueden consultar, igual sería padrísimo que ustedes empezaran a buscar ese tipo de información. Les va a ayudar, es Museo Nacional de la Revolución, es un libro publicado por ellos, no es muy grande, son 60 páginas, y empieza a hablar acerca de cómo se produjo la revolución, los edificios o la arquitectura después de la revolución.
todos, completamente todos, hacen referencia a la producción arquitectónica, dice, en la Ciudad de México, es vasta y compleja durante el régimen porfirista. Recordemos que él va a ser el parteaguas porque pues trajo la tecnología. Tuvo un importante desarrollo debido al estado de paz que se empezó a disfrutar y el crecimiento económico generado por la entrada del capital extranjero. Se renovaron puertos, canales y ferrocarriles, crecieron a tal grado que cruzaron lo ancho y largo del país. Por otro lado, acorde con el espíritu modernizador de la época, las nuevas colonias de la periferia de la ciudad, como la Juárez o la Roma, empezaron a construirse bajo la influencia de los modelos arquitectónicos como el eclecticismo y el Art Nouveau. ¿Por qué razón? Volvemos al tema de, eran las clases burguesas que muchas veces estas clases burguesas decían, ya tenemos la tecnología, hemos viajado a Europa, y podemos tener incluso hasta electricidad y el automóvil. Recuerdan que eran dos cosas en el siglo XX que estaba haciendo algo innovador. Entonces, estas colonias, la colonia Juárez y la colonia Roma, eran el punto donde se encontraban estas familias adineradas o burguesas, ¿no? Un punto de quiebre en este proceso fue el majestuoso proyecto porfirista del Palacio Legislativo, del cual solo se construyó la estructura metálica debido al estallido revolucionario de 1910 y que paradójicamente, y que paradojas de la historia, se convirtiera en un referente del nuevo régimen político de la Ciudad de México. Al concluir la revolución, una generación de arquitectos formados en la Academia de San Carlos, recuerden que esta academia ya ustedes lo vimos en el semestre pasado, bajo las principales corrientes artísticas del siglo XIX, se encargaría de impulsar la modernidad arquitectónica del Nuevo México. Destaca la obra de Carlos Obregón Santa Cilia, considerado como uno de los mayores promotores del movimiento llamado arquitectura de la modernidad. Recuerden que ese fue el término que se le dio a la arquitectura del siglo XX, arquitectura de la modernidad. Entonces, de esta manera, entre 1920 y 1930, construyeron casas y edificios de estilo neocolonial, o sea, no se despegaban al 100% de lo antiguo, le estaban metiendo todavía un poquito de adornos, pero estamos hablando de 1920 a 1930. Y estaban todavía metiendo la electricidad en esas colonias. Y luego dice nacionalista y Art Deco. El Art Deco es una corriente que se impulsó también en otra parte y México también la quiso adaptar. Dice que aún se pueden observar en los barrios como Polanco, La Condesa y Chapultepec. Es más, si ustedes viajan a la Ciudad de México, yo les sugiero que se vayan a esas colonias. Son colonias muy hermosas en su arquitectura. No son casas de Infonavit. Entonces, prácticamente esas colonias sí son bastante históricas. Estas nuevas corrientes arquitectónicas hicieron uso de sus nuevos materiales, como el concreto armado y el hierro, que posibilitaron grandes alturas y claros. Vuelvo a repetir, si ustedes van a esas colonias, van a ver que las casas son bastante altas, son como las de novela casi casi, y unas grandes ventanas, cubiertas enormes e innovaciones como el elevador. El elevador no pudo haber existido si no había electricidad. O sea, un elevador manual, como ahora sí como en las caricaturas, sí puede existir, pero pues para esta época de la burguesía no se podía tener eso, ¿no? Entonces, acercarse a los arquitectos de la Revolución es ver una época que marcó la vida de la Ciudad de México y heredó un gran patrimonio cultural a los capitalinos y al país. Dice, durante el llamado periodo porfirista, la arquitectura tuvo un papel muy relevante llevando a cabo construcciones todavía eclécticas, como se había realizado durante toda la segunda mitad del siglo XIX, o sea, algo ya viejito. La ciudad ensanchó sus límites considerablemente y aparecieron infinidades de nuevas colonias, donde se levantaron construcciones de diferentes estilos que la embellecieron y algunas se convirtieron en verdaderos referentes. En este contexto, la carrera de la arquitectura de la Academia de San Carlos incrementó su matrícula en relación con los años anteriores. Este incremento de arquitectos se debe a que hubo 3 pabellones. ¿Qué significan estos 3 pabellones? Fueron 3 exposiciones en Europa. En otros libros de historia se habla que estos famosos pabellones tuvo la intención de ir a conocer otro país, otra cultura, y tuvo la intención de conocer cómo estaban construyendo con nuevos materiales en esos lugares. Al momento que esos 3 pabellones, famosos 3 pabellones que se mencionan en libros de historia, esos arquitectos regresan a México y quieren impulsar junto con Porfirio y con otras personas
la nueva arquitectura. Es ahí donde se incrementa la matrícula en la Academia de San Carlos. Ahora dice, los nuevos arquitectos mexicanos, los que ya viajaron de esa época, estaban influenciados por las corrientes provenientes principalmente de Europa, como un acontecimiento inédito. O sea, fueron a conocer, ahora sí, lo más nuevo, ¿no? En el mes de septiembre de 1908 se llevó a cabo el primer Congreso Nacional de Ingenieros y Arquitectos en México, un espacio donde convivieron varias especialidades y se presentaron los aspectos relacionados con los nuevos avances científicos, así como las obras de ingeniería y arquitectura. Recordemos que ya la electricidad ya era algo normal, ya no era la iluminación por gas, ya no era la iluminación por aceites, ya la electricidad ya podía haber motores, ya podía haber elevadores, ya podía haber equipos electrodomésticos, ¿no? Ahora dice, ahí hubo un gran interés de compartir experiencias constructivas que desembocaron posteriormente en diferentes foros, como el primer Congreso Nacional de Planificación de Ciudades y Regiones en julio de 1926. También los movimientos políticos tuvieron su oportunidad de manifestarse y promover sus ideas, como es el caso de la Unión de Arquitectos Socialistas. Eso sí es algo medio raro. Como que proponía un manifiesto a la clase trabajadora en el año 1938. Esos conocimientos y habilidades se transmitieron a otras generaciones de arquitectos y su influencia llegó incluso a la práctica constructiva de la ciudad, lo cual favoreció su transformación y la colocó en el orden internacional. Como ejemplo de esta nueva arquitectura encontramos los edificios públicos y privados creados en los estilos modernos, Art Nouveau, nacionalismos y Art Deco. Estas definiciones, como parte de la arquitectura del siglo XX, las debemos tener bien identificadas. Como arquitectos, como estudiantes de arquitectura, no pueden ustedes darse el lujo de, no sé qué significa Art Deco, no significa que es Art Nouveau. O sea, si no lo conocen, yo les invito, porque pues no nos va a dar tiempo a hablar de cada una de estas corrientes, pero sí les invito a que se vayan metiendo en internet a qué se refiere el Art Nouveau y el Art Deco, que son palabras medias raras, pero son corrientes que los arquitectos en su momento lo utilizaron como referencia para sus diseños. Ahora, vamos a ver qué más menciona. Dice, arquitectura ecléctica. Ecléctica dice que es una combinación de diversos estilos, ideas o posibilidades. En la arquitectura se define como una mezcla de elementos de diferentes corrientes y épocas de la historia del arte que aparecen en la segunda mitad del siglo XIX en Europa y luego se extiende por América. O sea que es una mezcolanza media rara de chile, de mole y de manteca. En inglés se conoce como revival, exactamente. Eso no solamente aplica en arquitectura, también en la pintura se aplicó mucho este concepto de que habían pintores que se dejaban llevar por las corrientes del medio mundo y ocupaban ese término. Ahora, siendo su principal característica la repetición de formas antiguas. Aunque las raíces del eclecticismo están en la arquitectura historicista, este trataba de romper con los esquemas rígidos de la academia, permitiendo mayor creatividad y libertad en el diseño. Además, utilizaba la ciencia y la técnica del momento. Este es el cartel del primer Congreso Nacional de la Planificación de Ciudades y Regiones. Hoy día todavía se sigue llevando ese congreso, pues el siglo XX, ya no se llama así, claro está, pero lo desarrollan aquellos organismos de dependencias federales que están encargadas de la planeación de las ciudades, entre ellos el INDAVI y entre ellos otras dependencias, ya se me fueron los nombres ahorita rápidamente. Hay otras dependencias que se encargan de seguir viendo el desarrollo de las viviendas y de la proyección de nuevas leyes y la actualización de esas leyes de fraccionamientos y cosas parecidas. Por ahí vamos a recordar algunas dependencias. Ahora, dice aquí, Unión de Arquitectos Socialistas, manifiesto a la clase trabajadora. Ahí está su artículo que plasmaron. Dice, la arquitectura realizada durante el primer régimen de Porfirio Díaz, tanto la pública como la privada, se puede definir como ecléctica por autonomacía en México. Autonomacía. En México, los arquitectos egresados de la Escuela Nacional de Bellas Artes realizaron varias obras relevantes, por ejemplo, el Templo de San Felipe de Jesús, de Emilio Dondé, el Templo de la Sagrada Familia de Manuel Gorospe, o el edificio de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de Silvio Contri, arquitecto italiano que llegó a México a sus 36 años. Estas edificaciones tienen influencia del románico
aquí viene, esto es lo que hace que sea una arquitectura ecléctica, viene de la influencia del románico, del gótico, del renacentista, del barroco y del mudéjar. O sea, tiene de chile, de mole y de manteca. Elementos con los cuales los arquitectos crearon un nuevo estilo, el ecléctico. Luego dice el Teatro de la Ciudad de la Esperanza Iris. Está ubicado en la calle Donceles, número 36, Colonia Centro, Ciudad de México. Anteriormente fue el Teatro Xicontecal, construido entre 1914 y 1915 con capacidad para 1,500 espectadores, el cual fue demolido en 1916 para dar paso a la construcción del Teatro Esperanza, Esperanza Iris. Es un claro ejemplo de la arquitectura ecléctica de la Ciudad de México, ya que mezcla elementos de diversos estilos predominantes, el clasicismo. Inició su construcción el 15 de mayo de 1917, dirigida por Federico Mariscal e Ignacio Capetillo, a petición de la cantante vedette y actriz mexicana Esperanza Iris. Fue inaugurado, espérame un tantito. Uy, me saturó esta cosa. Bueno, dice, aun cuando el recinto se construyó para funcionar como teatro a lo largo del tiempo, se le dieron diversos usos como circo y cabaret. Bueno, este documento que les estoy leyendo tiene un sinfín de historias acerca de la construcción que sufrió la Ciudad de México como capital principal y fuente de mucha inspiración de ellos. Todas las demás ciudades de la República Mexicana en esa época se vieron beneficiadas por esos arquitectos que regresaron a sus ciudades de origen. Muchos de ellos eran de provincia, como ellos decían, y regresaban y trataban de impulsar ese nuevo modernismo. Por ejemplo, aquí una de las marcadas fue el Monumento a la Independencia. Dice el arquitecto Rivas Mercado, es el autor del proyecto de la Columna de la Independencia, ubicado en el Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, que es donde siempre van a ver en televisión. El ingeniero civil Roberto Galloy fue el director de la obra y el conjunto escultórico fue de Enrique Alciati, quien era profesor de escultura en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Estas tres personalidades, el escultor, el ingeniero y el arquitecto, pudieron hacer este monumento. En esta primera etapa del monumento, Rivas Mercado dirigió la obra, sin embargo, para 1906 no se avanzó mucho y la lentitud de los trabajos hizo dudar en que podía inaugurarse para el aniversario del centenario de la independencia. En realidad, los trabajos fueron suspendidos pues se encontraban desnivelaciones en la construcción. Los cimientos no fueron bien calculados por el arquitecto y la obra se hundió unos 90 centímetros. O sea, sí, estuvo feo. Y hasta esa fecha se había gastado 400,000 pesos. O sea, prácticamente le falló un poquito el cálculo. Muy bien, entonces empieza ahora, ¿por qué es importante este monumento? Porque es, para empezar, como se estaba ahí pensando, era un símbolo de haber dejado la época de la independencia de los españoles y comenzar una nueva etapa en la era tecnológica y que México se estaba involucrando en esa nueva etapa, que no se estaba quedando atrás. Entonces, eso marcaba el monumento. Ya de ahí empieza a hablar este documento de todos los demás prácticamente eh, edificios, la Cámara de Diputados. Esta Cámara de Diputados hoy día, no recuerdo si fue hace 5 o 6 años, no me acuerdo bien, ya hoy día tienen otro edificio. Prácticamente es el que ven ustedes en los promocionales de gobierno federal, que esta Cámara de Diputados ya tiene otro edificio, ya más moderno, ya dejó de ser este que estaba acá. Y pues así es como México prácticamente empieza a meterse. Aquí habla acerca del Art Nouveau, cuáles son los principales edificios que se hicieron en esa época, qué pasó con la etapa de las elecciones, qué pasó con la vida política, todo eso ya lo hemos visto. Es un documento que vale la pena echarse un clavado. Aquí habla acerca del Art Deco, que es lo que incluye esa arquitectura. Entonces, yo sugiero, jóvenes, que quien tenga la posibilidad de leer este libro digital, lo puedan hacer, ¿no? El interior del Palacio de Bellas Artes. Igual, cuando vayan a México, échense una visitada al Palacio de Bellas Artes. Junto a Palacio de Bellas Artes está la Torre Latino, está como a 2 cuadras, y también está el Palacio de las Artes, que es diferente.
Y está el Palacio de Minerías, está el Banco de México, o sea, está en esa parte céntrica, muchos lugares que ustedes como arquitectos tienen la oportunidad de visitar, más más lejitos, como unas 10, 15 cuadras que hay que caminar, que está muy padre caminar, se van a encontrar con el Zócalo. Prácticamente están en un área muy céntrica que les va a dar una motivación por conocer y ser arquitectos y conocer la historia de esos edificios. Por eso es importante que ustedes sepan de todo ese tema. Y, y vuelvo a repetir, si se meten al Palacio de Bellas Artes, que tienen que pagar un boleto de entrada, vayan a todos los niveles. Hay como 3, 4 niveles, ya no me acuerdo bien. Independientemente que si tienen la oportunidad de asistir a una obra de teatro, pues vayan y disfruten de una obra de teatro en Bellas Artes. También vale la pena conocer cómo es el interior del teatro, independientemente de las salas de exposición. Entonces, todo eso más o menos habla aquí de cómo México empezó a querer cambiar, ¿no? Habla de los principales edificios, luego dice viene la arquitectura neocolonial, algunas imágenes, la arquitectura de la modernidad, este, quiénes fueron Carlos Obregón Santa Cecilia, que ese fue el edificio Guardiola, Monumento a la Revolución, famoso Monumento a la Revolución. Dice, una de las construcciones más prominentes de la Ciudad de México es sin lugar a dudas el Monumento a la Revolución Mexicana, concebido en un principio como palacio legislativo. Su construcción fue designado al pintor y arquitecto francés Émile Bernat. Sin embargo, al estallido de la Revolución Mexicana provocó que la obra se detuviera en 1913. La estructura de acero permaneció abandonada por más de 20 años y en 1933 el arquitecto Carlos Obregón Santa Cilia, en un intento por rescatar la obra de su desmantelamiento, presentó una propuesta para convertirla en un monumento a la Revolución Mexicana. Por ahí se ha mencionado que esto solamente era el principio de un edificio bastante grande, que prácticamente no era eso lo que, bueno, ese ni siquiera era nada, y que prácticamente iba a ser un edificio, así como vemos el Monumento a la Revolución, iba a ser bastante grande. Ya no se pudo concluir. Representa el más puro Art Deco. La obra se caracteriza por sus líneas geométricas y su gran masa vertical. Obregón Santa Cilia conservó el diseño original de la escultura central, compuesta de una cúpula hemisférica sobre una cúpula elíptica. Así el monumento consta de una doble cúpula, soportada por 4 enormes arcos que miden más de 18 metros de ancho por 26 metros de altura. Hoy día ese también es otro lugar que les recomiendo que visiten en la Ciudad de México. Hoy día en la parte de arriba tiene como un mirador, tiene un elevador que sube, baja por lógica, y en la parte de abajo tiene un área de exposición. También es importante que lo visiten, pasando la pandemia, claro está, y vayan y tengan esa oportunidad. Digo, ir a México relativamente es barato, vivir en México es relativamente barato también, o sea, no está más allá de sus posibilidades por hacerlo. Luego viene la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, digo, la de Exteriores, la Arquitectura Nacionalismo, este, y tan tan. Este documento ustedes lo van a encontrar buscándolo en internet. Prácticamente dice Catálogo Digital Arc Revolución y con eso lo encuentran. ¿Qué otro documento? Ah, este está padrísimo. La arquitectura que surgió con la Revolución Mexicana, que ya dijimos que es la arquitectura del modernismo. La Revolución Mexicana solo dejó aires de libertad en el país. Jóvenes, prendan sus cámaras por instrucciones de la administración. La Revolución Mexicana no solo dejó aires de libertad en el país, sino que también marcó una etapa de transformación en la arquitectura. Al concluir la Revolución Mexicana, nuevos edificios acompañaban al país en su búsqueda de progreso. Un cambio importante fue la evolución de los materiales constructivos, que fue contemporánea en la revuelta de 1910. Cuando Francisco I. Madero, Pancho Villa y Emiliano Zapata se alzaron en armas, probablemente no estaban pensando en cambiar el rostro arquitectónico de México. Sin embargo, esta transformación fue una consecuencia inevitable tras la Revolución Mexicana. Ahora, aquí vienen los nombres de los arquitectos que más conocemos y que desafortunadamente muchas veces no vemos qué obras hicieron. Dice, el ideario de la libertad, la educación, casa y salud, que fueron esos puntos que los arquitectos dijeron, ¿sabes qué? Hay que ver la educación, hay que brindarles casa, hay que brindarles salud y libertad, o sea, edificios públicos y todo lo que refiere a eso, ¿no?
para todos obligó a la nueva generación de arquitectos a dar respuesta a las necesidades de un pueblo empobrecido que salía de un largo conflicto armado que había aquejado al país por más de una década. Así surgieron los grandes arquitectos como José Villagrán, Mario Pani, Juan O'Gorman, Pedro Ramírez Vázquez y otros como Ramón Vargas, director de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Histórico Artístico y Inmueble del Instituto Nacional de Bellas Artes, INBA. Dieron sentido a la revolución porque entonces hubo calles, escuelas, hospitales, mercados y vivienda. Entonces la gente supo que la revolución había valido la pena. Estos nombres, jóvenes, sí se los voy a preguntar en su examen, para que por lo menos mencióname unos 4 nombres, 1, 2, 3, 4 nombres de los arquitectos que influenciaron en la nueva etapa del siglo XX como arquitectura. José Villagrán, Mario Pani, Juan O'Gorman y Pedro Ramírez Vázquez. Por lo menos ellos. Hay más, pero digo ya al mínimo, ya 4 de 100 mínimo ya es algo. Entonces, luego dice, esta transición no fue sencilla, ya que tenía que romper con una cultura que había sido muy arraigada bajo otros parámetros, ya habíamos decidido que era muy difícil. Dice, los especialistas consultados coincidieron en que la arquitectura de la revolución buscó su propio estilo. En este proceso, los arquitectos volteaban la mirada a las revistas estadounidenses y europeas, eso ya lo estamos hablando. Pero hubo quien también encontró su inspiración en la Unión Soviética, la cual entonces se perfilaba como potencia en el mundo. Aquí hay un edificio, ya no me acuerdo bien si este es mexicano o este es ruso, pero bueno, uno de los dos son parecidos. Luego dice, tras el lapso del parálisis, la arquitectura pedía ser otra y debía borrarse, hasta donde fuera posible, o sea, dejar todo lo malo hacia atrás. Casi medio siglo de tendencias porfirianas y otros apegados al pasado aún prevalecían. Aquí presentamos 5 proyectos que lograron trascender, independientemente de Bellas Artes y todos ellos que hemos estado hablando. Aquí dice uno de ellos. Tradición muy oficial, Centro Escolar Benito Juárez, hoy día todavía existe. Tocó a Carlos Obregón Santacilia proyectar un espacio escolar durante la presidencia de Álvaro Obregón, quien confió a su secretario de Educación, José Vasconcelos, la modernización del sistema de enseñanzas que fue planteada desde los programas de alfabetización hasta la reconstrucción arquitectónica de las aulas. Aunque el arquitecto Santa Cilia, bisnieto del presidente Benito Juárez, retomó elementos coloniales y los hizo evidentes, trató de dotar a sus mayúsculos encargo. El terreno abarca 1,5 hectáreas con términos que obedecieron a la revolución vasconcelistas. Esta escuela, los que han visto novelas, aparecen algunas de ellas. Entonces, por si se les hace conocido en alguna escuelita. El remanso indispensable, Parque México, es otro parque que también, por eso decía libertad. Yo por eso puse ahí me dice, pues la libertad, ¿de qué trata la libertad? Libre, andar ahora sí, el ideario de libertad es simplemente un espacio libre. Y el espacio libre es un parque. Dice, concluido en 1927, el Parque General San Martín, su verdadero nombre, fue designado por el propio Plutarco Elías Calles, quien recibió aquel año una réplica del sable del libertador José de San Martín, por lo que correspondió bautizando así el flamante espacio. Entonces, la participación de los arquitectos Ricardo Noriega, Javier Estaboli, Víctor Suárez y el escultor y pintor Roberto Montenegro definieron una estructura fotogénica con su alta columnata sobre el estrado, vestidores coronados por cúpulas bizantinas, la fuente principal de los cántaros, probablemente creación de José María Fernández Urbina, y arcos de acceso lateral. Este es el parque. Diseñaron un parque. Eso es lo más impresionante de la arquitectura. Diseñaron un parque que representaba la libertad en esa época. El edificio Ermita todavía creo que existe, no me acuerdo si ya sufrió daños ahora con esto del sismo, ya no me acuerdo bien. Uno de los primeros edificios elevados construido en concreto armado debe su autoría a Juan Segura, un arquitecto que estaba emparentado con Gregorio Mier y Terán, dueño de un terreno más grande que el de la Alameda Central, en la entonces ciudad de Tacubaya de los Martí, que en el último cuarto del siglo XIX estaba caracterizado como tal. Este es el edificio que todavía
predomina. Frontón de México, Centro Escolar Revolución, también otra escuela, y ya. Entonces, algo que debo de recomendar antes de que se acabe esta primera sesión es que se vean en Facebook y que vean este apartado que dice libros de arquitectura. Consúltenlo, tiene muchísimos libros, hay muchos libros de arquitectura. Vuelvo a repetir, prácticamente estos libros les van a ayudar a ustedes a hacer su propia biblioteca digital. Si no los pueden comprar, y hay muchos que ya no existen impresos porque ya se agotaron, chéquenlo, véanse a libros de arquitectura en Facebook y empiezan a hacer su biblioteca. Y es importante, léanlos, porque tiene mucho de todas las cosas que yo les digo y que dicen, ay, pues eso del porfiriato. Pues es que no lo inventé yo, la historia de México lo viene narrando época tras época, y cuando vemos un edificio, tenemos que ver a qué época se está referenciando, si a una clásica, a una neoclásica, a una modernista, a una futurista. Entonces tenemos que investigar. Y todo lo que le echamos como rollo mareador a ustedes, es lectura de muchos libros, o sea, no solamente de haber investigado en Internet, ¿no? Prácticamente el Internet, pues es algo muy nuevo. La corriente de estudio es bastante antigua y era solamente por libros. Este otro libro, que es Historia de la Arquitectura Mexicana de Enrique de Anda Alanís, es un buen libro también. En Internet hay muy pocas partes. Digo, toda esta parte de derechos de autor también hay que cuidarla, pero pues hoy día, pues hoy no se puede comprar todo. Y los que logran subir parte de estos libros tienen muy bueno texto, muy buena información. Igual léanlos. Yo ya lo estuve hojeando bastante. Es muy bueno. Casi todo lo de la clase, y por aquí lo debo de tener, lo de la clase del semestre pasado y lo de esta clase, ahí viene en ese libro. O sea, si fuera un libro de texto de escuela, casi ahí se les sacaría todo el examen. Pero es un libro muy padrísimo. Bueno, entonces, les comento, el libro que ustedes van a sacar como para su examen, es el documento que les está yo narrando, es que dice Arquitectura y Urbanismo del siglo XX. Y habla acerca de todo lo mismo. El movimiento moderno ha sido la gran aportación del siglo XX, la historia de la arquitectura, desarrollando fundamentalmente en Europa durante los años 20 y 30. El concepto moderno de la arquitectura y la ciudad ha superado unos cambios tan trascendentales como los que en su momento provocó el Renacimiento italiano. Entonces, este preámbulo es el parteaguas de la arquitectura. Voy a cambiar aquí compartir el texto para que ustedes puedan ir siguiendo mi lectura. Aquí está. Dice, prácticamente las transformaciones producidas por este movimiento, también conocido como funcionalismo, racionalismo o estilo internacional, esos serían los tres sinónimos en lugar de arquitectura moderna. Si yo les dijera en el examen, ¿con qué otro nombre se le conoce a la arquitectura moderna? Ustedes pueden poner funcionalismo, racionalismo o estilo internacional. Esos serían los sinónimos de la arquitectura del siglo XX. Se hicieron patentes en esos tres aspectos básicos de la arquitectura, que son las famosas categorías vitruvianas, firmitas, utilitas y venustas. Esas tres categorías fueron de Vitruvio y prácticamente se retomó mucho de él, entendidas respectivamente como técnicas constructivas, cometido funcional de la arquitectura y composición formal. De hecho, todas las carreras de arquitectura, se supone, deberían de seguir estas tres corrientes. Enseñarles el diseño de las formas con los taller de proyecto y composición y dibujo, a enseñarles a sacarles formas medio raras. También dentro de los proyectos debe de haber una materia que debe de ayudarles a hacer arquitectura funcional y, por lógica, todas las materias de cálculo son técnicas constructivas de cómo calcular. Entonces, todos los planes de estudio de las escuelas de arquitectura deben estar basadas en estas tres bases. Luego después dice, en relación con la primera categoría, la arquitectura moderna aprovechó toda la innovación del siglo XX, en especial el uso del acero y el vidrio, ya lo habíamos comentado. Desarrolló la técnica del hormigón armado, o sea, concreto armado en México,
y se decantó por un sistema constructivo en el que la estructura porterante fuera independiente de las paredes de cerramiento, o sea, una arquitectura más libre, con ventanas más libres, sin tanto adorno. Propugnó asimismo el uso honesto de los materiales, huyendo de los revestimientos que oculten su apariencia natural. O sea, si era concreto, se tenía que ver como concreto. Entonces, todo este artículo, que son 34 páginas, esa va a ser su tarea de la siguiente semana. Presten atención. Este artículo yo se los mando por WhatsApp al ratito. Es su tarea de la próxima semana. Es el artículo que van a hacer su video de 1 o 2 minutos. Van a hacer un resumen y lo pueden incluso leer, pero lo tienen que hacer en video. Y este mismo artículo les va a servir para su examen. Así es que con un solo artículo matamos un pájaro de 3 tiros, ¿no? Entonces, prácticamente empieza a narrar todo lo que he estado hablando, todo lo que he estado hablando de cuándo comenzó. Dice, para la arquitectura el cambio histórico no se produjo en 1920, o sea, en 1900 no fue el aquí se acabó y comenzamos nuevamente, sino con la Primera Guerra Mundial. Ahí comenzó. Ahorita ya nos queda menos de un minuto. Voy a dejar de compartir esto y les invito a que se conecten en los próximos segundos. Me desconecto, dejo de grabar y ahorita nos vemos. ¿Sale? Conéctense, porfa.